Bienvenidos a esta segunda mesa de esta segunda jornada, ¿no?, sobre la ilusión liberal. Esta segunda mesa donde nos vamos a centrar sobre esto que ya hemos abordado antes, ¿no?, la cuestión europea. La mesa se llama Policrisis y Unión Europea, ¿cuál es el papel del nacionalismo dentro y fuera de sus fronteras, ¿no? Y para abordar esta cuestión hemos reunido a un panel de expertos de primera línea. Hoy nos acompañan a mi izquierda, al extremo izquierdo, tenemos a Juan Ángel Soto. Juan Ángel Soto es graduado en ADE y Derecho por la Universidad de Navarra y en Ciencia Política y de la Administración por la UNED. Tiene un máster en Teoría Política por la University College of London y ha sido presidente, ¿no?, durante varios años, creo que desde el 2018 al 2021, director de la Fundación Civismo, ¿no? En la actualidad es el director del área internacional de la Fundación Disenso, ¿no? A su derecha está Juan Antonio Cordero, amigo con un perfil un poco atípico, ¿no?, licenciado en Matemáticas y ingeniero superior en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es doctor en Informática por la École Polytechnique de París. Ha sido investigador postdoc en la Universidad de Lovaina y en la Tecnológica de Hong Kong, ¿no? Y actualmente es profesor de redes en París, ¿no? Juan Antonio ha sido invitado no tanto debido a su experiencia como matemático e ingeniero en telecomunicaciones, sino también porque le ha interesado siempre mucho, digamos, las cuestiones de ciencia política y ha escrito artículos, varios, muchos, en publicaciones diversas. Destacaría sobre todo su libro Socialdemocracia Republicana, publicada en el año 2008 en la editorial Montesinos, ¿no? Es colaborador habitual de revistas como Claves de la Razón Práctica, ha colaborado con Crónica Global, La Voz de Barcelona, Letra Internacional, etc., ¿no? Y luego finalmente tengo a mi derecha a Rafa Martínez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona. Como decíamos ahora durante el intermedio, Rafa se ha formado en Francia, bueno, ha realizado estancias un poco por todas partes, ¿no?, pero digamos que la formación inicial arranca en Francia, donde se especializó sobre todo sobre el socialismo europeo, ¿no?, y las inferencias que se pudieran extraer para el socialismo, bueno, para el Partido Socialista Español, pero luego su carrera investigadora se ha centrado sobre todo en las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que es el referente en España sobre la cuestión de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI también, ¿no?, de cara al futuro, y he visto que ha sido galardonado, que no es cosa menor, con el Premio Nacional de Investigación otorgado por el Ministerio de Defensa en el año 2003 por un trabajo precisamente sobre el futuro, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Bueno, Rafa tiene una dilatada experiencia, bueno, obviamente tiene muchísimas publicaciones relacionadas con este tema y quería agradecer a los tres su participación hoy aquí en esta mesa, ¿no? Entonces, el tema que nos ocupa es el de la Unión Europea, el nacionalismo y Unión Europea. Entonces, sabemos que la Unión Europea arranca, ¿no?, esto del proceso y del proyecto, ¿no? Bueno, el proceso arranca en los años 50 precisamente para hacer frente a los viejos nacionalismos, ¿no?, mediante la creación de esta idea de comunidad, ¿no?, la comunidad como superación del Estado-nación. Algunos dicen que para sustituir al Estado y otros, como decía antes, aluden a esta idea de comunidad como forma de relegitimar, ¿no?, el Estado-nación. Eso fue hace 70 años. Sabemos que la Unión Europea nació para contrarrestar los nacionalismos, pero ¿qué podemos decir en el momento actual, ¿no? En el momento actual nos encontramos en una Unión Europea que ha tenido que hacer y que hace objeto de múltiples crisis, ¿no?, concatenadas, la crisis del euro, las crisis migratorias, la crisis del COVID. Yo la crisis del Brexit la encadenaría con la crisis económica.
y financiera. Ahora tenemos el tema de Ucrania. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, claro, se dice, ¿no?, que esta policrisis en la Unión Europea viene dada también por una crisis de representación política, y que esta crisis de representación política vendría determinada en parte por esta idea de que se ha acabado esto del consenso permisivo, ¿no? Es decir, que se le permite a la Unión Europea fabricar políticas sin política, ¿no? Y que por tanto estaríamos en un momento un poco en una encrucijada. En este contexto, la pregunta que hoy planteamos a los panelistas es, bueno, ¿cuál es el papel de la Unión Europea en relación a la cuestión de los nacionalismos? Y en segundo lugar, la segunda pregunta sería, ¿y qué tiene que hacer la Unión Europea en esta tesitura, ¿no?, o ante esta coyuntura de crisis múltiples, donde el nacionalismo seguramente es una de las aristas, ¿no? Entonces, hemos organizado la mesa de la siguiente manera. Primero tomará la palabra Juan Ángel, luego Juan Antonio y finalmente Rafa. Este orden obedece a la idea de ir de una visión más aplicada, ¿no?, progresivamente, para ir hacia, digamos, el cierre teórico, ¿no?, que puede, a lo mejor Rafa puede aportar. Por lo tanto, vamos a proceder como en las mesas anteriores. Os pediría una intervención inicial de no más de 15 minutos, después un turno de réplica quizá entre vosotros y luego daríamos la palabra a la audiencia, ¿no? Muchas gracias, Juan Ángel. Ahora. Bueno, en primer lugar, gracias a Ana Mar por la presentación, gracias a los organizadores de estas segundas jornadas de la ilusión liberal por la invitación. Lo que tiene hablar el segundo día y en la segunda jornada de estas segundas jornadas es que, en primer lugar, que intervienen antes que uno muchas personas y encima muchas de ellas mucho más ilustradas que servidor. Y en segundo lugar, que estas no solo quitan puntos del guión que uno trae preparado, sino que además también inspiran nuevos temas, ¿no? El resultado es un desastre, como estáis a punto de comprobar, pero aún así voy a tratar de hacer un ejercicio un tanto improvisado para ordenar algo parecido a una exposición. Entonces, el título de la mesa redonda, como bien ha señalado Ana Mar, Policrisis y Unión Europea, es un título de vértigo, porque pone de manifiesto, da por sentado, presupone que hay muchas crisis, y lo hace con razón, que en efecto son de diversa índole, y muchas de las cuales casi con total seguridad pues, escapan a mi entendimiento. Pero no obstante voy a tratar de plantear algunas cuestiones que creo que no son mayoritarias, en el sentido de que no están compartidas por muchos en nuestra sociedad y quizá entre los aquí presentes, pero que espero resulten interesantes y puedan estimular intelectualmente y propiciar una conversación, incluso con la limitación de tiempo a la que nos vemos obligada. El nacionalismo, a mi juicio, habría de verse, ¿no?, y esto lo planteo directamente, muy concretamente el nacionalismo que yo voy a defender, a lo que llegaremos más adelante, pero habría de verse ante todo como un fenómeno de éxito, puesto que, aunque es evidente que a partir de él pues nacen muchas cosas que no habrían de ser de orgullo de nadie, como ciertas soberbias, imperialismos, atrocidades varias, ¿no?, especialmente las perpetradas durante la primera mitad del siglo XX, también no cabe duda que ha dado luz a las democracias más consolidadas, vitales y poderosas de la Tierra. Y en ese sentido, nacionalismo, nación, esto ya se ha comentado previamente, democracia, tienen mucho que ver y también hay mucho que desenredar, ¿no? Y no es fruto de esta intervención ni de esta mesa entrar al fondo de la cuestión, pero sí ponerlo de manifiesto. Y en ese sentido, y esto es algo que también se ha comentado, el nacionalismo también puede definirse, ¿no?, como una teoría de la legitimación política. No solo como esas comunidades imaginadas, ¿no?, por virtud, ¿no?, que agrupan pueblos por virtud de una serie de características. Grosso modo, podríamos decir que el nacionalismo defiende la tesis de que a cada nación se le debe un Estado y a cada Estado una nación. Y si el Estado ya existe, es decir, preexiste la nación, se pretende crear
a partir de él, una nación política y cultural por motivos instrumentales, como poco, y si no existe el Estado, se pretende construir el mismo a partir de esa nación cultural o política existente. Y esto sería lo habitual a lo largo del recorrido histórico. El objetivo final es idéntico, o sea, la diferencia es el momento del que se parte, ¿no? Un Estado-nación claramente definido, cohesionado e independiente, ¿no? Y aquí es donde entran otra vez todo el juego de conceptos de democracia, de nacionalismo, de nación, de soberanía nacional y muy especialmente también de liberalismo, ¿no? Porque hemos visto esa tensión constante entre liberalismo y nacionalismo, y una primera postura es aquella que señala que el nacionalismo no va de la mano de la democracia, sino más bien contra ella, en el sentido de que favorece habitualmente otros regímenes políticos más autoritarios. Y a esta se suma otra que contrapone el liberalismo y el nacionalismo, en el sentido de que el florecimiento de las democracias se suele atribuir como fruto del liberalismo y no así del nacionalismo. De ahí el encumbramiento, ¿no?, de la democracia liberal como sumum bonum, ¿no?, de fórmula política. Esto, atendiendo también al registro histórico, es como poco discutible, a mi juicio, ¿no? Por muchos motivos. Uno es, efectivamente, la génesis histórica de ambos conceptos, que no siempre han sido enemigos, ni mucho menos, sino que han sido ideologías revolucionarias que desde luego, de partida han compartido intereses y objetivos comunes, y que han sido génesis de esas democracias liberales, puesto que si el liberalismo dotaba de unos ciertos principios, el nacionalismo los arraigaba a una comunidad política. Todo esto termina, y vamos acercándonos a la creación de la Unión Europea, todo esto termina, ese matrimonio, aunque sea de conveniencia, o amistad, antes se ha hablado de la distinción entre ambos entendimientos, yace en ruinas en 1945, donde precisamente por esas atrocidades que habían sido sembradas por ciertos nacionalismos, etcétera, pues hacen que los liberales se dediquen más bien a crear un orden integrado que erosiona, queriéndolo o sin querer, la soberanía nacional en favor de pues una suerte de organizaciones que postulan la gobernanza mundial, presidida, por supuesto, por esas ideas liberales. Y queda así atrás la defensa del liberalismo del siglo XX, de la nación como comunidad sagrada, ¿no?, sobre la que se asientan esos principios liberales y esos derechos, ¿no?, esos derechos y libertades. Y en su lugar, pues, sus teóricos postulan un liberalismo cosmopolita, en el que el imperio de los derechos pues, se extiende por todo el mundo. Es eminentemente racionalista y por ende universalista, y algunos dirían expansionista e imperialista. Y así llegamos a la actualidad de la Unión Europea, que a mi juicio presenta una serie de características que, una vez más, queriendo o sin querer, provocan, como digo, y con razón o sin ella, ciertas actitudes nacionalistas, que son el grueso, ¿no?, del tema que nos ocupa. En primer lugar, la evolución universalista, como señalaba anteriormente, de ese racionalismo expansionista de los postulados liberales, en este caso articulados a través de la Unión Europea, que claramente se inspira en estos valores. Podríamos distinguir, ¿no?, entre ese liberalismo más progresista, ¿no?, que es el que, por lo menos en este último estadio de la Unión Europea, pues es el predominante. Como digo, en ese proceso expansionista, sumado al proceso de integración europea, a mí también me gusta más la palabra proceso que proyecto, pues han hecho aflorar nacionalismos con intensidad en las últimas décadas, como no se nos escapa a nadie, de ahí la conveniencia de estas jornadas, ¿no? Y esto pone de manifiesto, a mi juicio, pues varias tensiones. Por un lado, una tensión que no tiene nada que ver en un principio con el nacionalismo, aunque está como idea de fondo, que es una tensión en la propia conceptualización de la democracia liberal, porque la parte democrática y la parte liberal encuentran esa tensión, porque la mitad liberal de esa ecuación ha estado frecuentemente en desacuerdo con la mitad democrática, que es la que la arraiga o que está encarnada, mejor dicho, en el demos nacional.
Entonces, democracia liberal es algo que nos suena a todos cada vez más, ¿no? Que empleamos con gran frecuencia, pero no por ello debe escapársenos que hay una tensión latente y en ocasiones aflora entre su parte liberal y la parte democrática que, como digo, está, por lo menos así lo ha sido históricamente, encarnada en el demos nacional, y que es lo que nos lleva a la cuestión del nacionalismo. Y por otro lado, como señalaba, el creciente proceso de integración europea pues ha provocado un movimiento pendular de identitario, ¿no? De identidad nacional reaccionario. Reaccionario porque ven en serio peligro, una vez más, con razón o sin razón, pero se percibe, y en ese sentido esa percepción es igualmente válida o es equivalente a una realidad, pues se percibe un asalto, un asedio contra esa identidad nacional. Por otro lado, el proceso de integración europea encierra, a mi juicio, una paradoja, una contradicción, una hipocresía, dirían otros, en el sentido de que, como señalaba antes, a cada nación un Estado, a cada Estado una nación. Y si la estructura política estatal está bien en marcha, en el caso de la Unión Europea, parece que resta crear la nación como sustrato, ¿no? Sobre la que se yerga la parte estatal. Y en ese sentido lo que se ve, la literatura empieza a abundar al respecto, es una pues, incansable e incesante necesidad, por conveniencia, de la creación de un nacionalismo europeo, un sentimiento de nosotros, basado en una serie de valores universales, tampoco necesariamente europeos, esto darían para otro debate, y en otras palabras, a la consecución de ese superestado, que no digo al que no digo que hayamos llegado, a ese leviatán que señalaba antes Ana Mar, pero desde luego sí que hay un proceso que lo asemeja bastante, le debe seguir otro de creación de la nación, como dos fenómenos que se alimentan mutuamente. Ese nacionalismo europeo, por cierto, da fe de la herramienta eficacísima, ¿no? De lo importante que es en sentido positivo, en sentido integrador, el nacionalismo. Lo que sucede es que se produce un ataque en ese sentido, una vez más percibido o real, a los particularismos nacionales en defensa de ese nacionalismo europeo. Ese asalto que puede articularse en forma de un asalto a la soberanía nacional, como he señalado antes, a la eliminación de una serie de unas características que generan diversidad cultural en los diferentes Estados miembros, etc. ¿Por qué es tan eficaz el nacionalismo como instrumento integrador? Podríamos preguntarnos. Hay cuestiones que son evidentes y otras que no lo son tanto, ¿no? Y a mí me gustaría poner de manifiesto una que a lo mejor se nos escapa habitualmente, y es que el patriotismo constitucional de Habermas y compañía, pues es ciertamente limitado en la capacidad de crear lealtad, de generar fortaleza, de generar solidaridad, de generar confianza, de generar participación, algo que señalaba también Ana Mar en su introducción, ¿no? Participación ciudadana, que por supuesto conduce a una legitimación de las instituciones que gobiernan, ¿no? Y de la que ahora mismo adolece las instituciones europeas. Salvo en aquellos países, por supuesto, en los que el texto fundacional o constituyente pues, es previo o se produce a la par o coincide, ¿no? con la creación de la nación. Quizá un ejemplo, y no se me ocurren muchos más, es el caso de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, donde el patriotismo constitucional no llega, el patriotismo nacional parece que sí. Y en ese sentido también hasta los más acérrimos liberales reconocen el papel del nacionalismo en la gobernabilidad, ¿no? Este, por cierto, fue uno de las obsesiones intelectuales, de los cometidos del propio Alexis de Tocqueville, ¿no? En la reconciliación entre liberalismo y nacionalismo, en tanto en cuanto el nacionalismo parece que es
que es la forma en la que la democracia vino al mundo. Así lo comenta, por ejemplo, Greenfeld, ¿no? Aunque luego utiliza una metáfora un tanto desafortunada y habla del nacionalismo como el capullo en el que viene la mariposa de la democracia. Bien, a mí me parece, y voy concluyendo ya, me parece muy interesante cómo en pleno 2022, con la guerra de Ucrania, pues los liberales europeos han reclamado la soberanía nacional, ¿no?, como un principio sagrado e inviolable. Aquí, de todas formas, la Unión Europea tiene un histórico un tanto errático, por lo menos hacia fuera de sus fronteras, porque en 2007 pues, no consideramos tan sacrosanta la soberanía, por ejemplo, de Serbia. Creamos Kosovo, que a efectos prácticos es un protectorado de la Unión Europea. Luego pasa lo inevitable, que es que Rusia hace lo propio en Georgia un año más tarde. Luego condenamos lo que sucede en Ucrania en 2014. A continuación la defendemos en 2022. Entonces, ahí yo creo que la Unión Europea, y no me da tiempo a entrar, ¿no?, tiene que aclararse, ¿no?, de si defiende o no defiende la soberanía nacional. Y luego eso hacia afuera, ad extra, pero ad intra también, si está dispuesta a ir más allá de decir que a los nacionalismos centrífugos que deben resolverlos cada Estado miembro por su cuenta, y que ahora bien deberá haber unanimidad para que aquellas regiones que se independicen puedan reintegrarse en la Unión Europea como Estados miembros independientes. Creo que tiene que ser más explícita, tiene que ser más contundente, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería poner de manifiesto y que dé pie a la conversación es poner en valor el nacionalismo liberal, que también tiene en su linaje trazos españoles y que pues caracterizó la Constitución de Cádiz, sin ir más lejos, ¿no? También es una tesis orteguiana, aunque él era más conservador y más nacionalista de lo que estaba dispuesto a admitir, o yo creo que él mismo se imaginaba. Y concluyo ya. El papel del nacionalismo en la Unión Europea, a mi juicio, en 2022, es que la Unión Europea entienda que no hay federaciones exitosas que se declaren multinacionales. Entonces podemos ser una federación o podemos ser multinacionales, pero no podemos ser ambas cosas. Y en ese sentido también tiene que ser más coherente entre lo que promete y lo que otorga. La Unión Europea, a mi juicio, debe comprender que puede tener cohesión sin integración. De hecho, es más, quizá debería renunciar a la segunda para conseguir la primera. Y luego ese liberalismo, ese nacionalismo liberal o cívico se habría de caracterizar por dejar, ¿no?, a un lado todas aquellas cosas que no nos agradan tanto. Y en ese sentido habría de tener unas características. Aquí sigo a David Miller, que me parece que es el que mejor lo conceptualiza en la Universidad de Oxford. Debería tener una identidad nacional inclusiva y no excluyente. Debería permitir el pluralismo dentro de la identidad, porque es una falacia la realidad política que las naciones sean absolutamente homogéneas. Otra cosa es que esa homogeneidad esté basada en un sumatorio, pero de cuestiones que son, en definitiva, plurales. Debería tener una identidad dinámica, a mi juicio, no anquilosada, en el sentido de que evoluciona en el tiempo. Por ejemplo, la identidad británica ha pasado en el transcurso de una generación a incluir el imperio como parte de su identidad, a no incluirlo. Bueno, esto me parece muy saludable, ¿no?, que se produzca que sea evolutivo y que se configure a su vez como un proceso de abajo hacia arriba, es decir, que no nos lo marquen ningún tipo de élite o institución, sino que sea algo relativamente consensuado. Que sea internacionalista, que no cosmopolita, y en ese sentido que ofrezca pues, una mayor protección en materia de derechos y libertades a los propios que los ajenos, a los nuestros versus al resto, pero que tenga límites en ese sentido, que son básicamente los derechos humanos y los valores liberales. Ahí la pata liberal de la cuestión. Y que todas las naciones, que esto me parece muy relevante y es lo que no está sucediendo, por ejemplo, como es evidente en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra que se ha desencadenado, y es que todas las naciones operen en relación de igualdad y no de superioridad o de inferioridad, ¿no?, con respecto a percepciones internas. Esto es lo que quería poner sobre la mesa. Me he pasado, me he excedido del tiempo. Mis disculpas a la mesa y a mis compañeros y aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Bueno, yo creo que ha sido una intervención muy interesante, ¿no?, porque has puesto sobre la mesa
varios temas muy, que darían para mucho, ¿no? La tensión entre democracia y liberalismo, esta noción de nacionalismo europeo, esta antítesis, ¿no?, que decías entre federación y multinacionalismo, la cuestión de la cohesión sin la integración, la cuestión de la consistencia, ¿no?, de las políticas europeas ad extra. Bueno, yo creo que realmente ha sido una primera intervención muy interesante también para que los demás ponentes puedan un poco rebondir, ¿no?, como se dice en francés. Muchísimas gracias. Juan Antonio. Sí, gracias. Gracias por la invitación, en primer lugar. Efectivamente, ha sido una primera intervención muy interesante. De hecho, una de las ventajas que estamos viendo de jornadas como estas es permitir precisamente el contraste de pareceres y de perspectivas diferentes. La mía va a ser sustancialmente diferente de la anterior. Y hay un aspecto sobre el que me gustaría comenzar, porque cuando se habla de estos temas de nación, de nacionalismo, de identidad, etcétera, es importante precisar el sentido de los términos porque no es necesariamente equivalente en todas las intervenciones, ¿no? Entonces, en lo que a mí respecta, yo voy a centrarme en el nacionalismo como objeto político, como fenómeno político contemporáneo. Hay una cita que me viene a la cabeza, creo que es de Fernando Savater, pero quizás se lo copió a otro. Viene a decir que el nacionalismo es una inflamación de la nación como la apendicitis es una inflamación del apéndice, ¿no? Más allá de la broma, me parece que la distinción es relevante entre el objeto nación, la comunidad, es una forma de comunidad, y el objeto nacionalismo, que es un objeto político, sujeto a las dinámicas de confrontación política, de deliberación o de debate, de luchas de poder, etc. Y va a ser sobre este objeto nacionalismo en su forma contemporánea, sobre lo que voy a apuntar algunas ideas, ¿no? Las he escrito meticulosamente para no olvidarlas y para no excederme en cada una de ellas. Van a ser 5 ideas. La primera idea es una mera constatación. El nacionalismo progresa en Europa. Hay muchas formas de constatar esto. Una de ellas es mirar a los resultados electorales. Yo trabajo en París, acabamos de tener unas elecciones presidenciales. Hemos tenido una elección presidencial a 2 vueltas. En la segunda vuelta, como sabéis, las fuerzas políticas nacionalistas, representadas en segunda vuelta por Marine Le Pen, obtuvieron un 42% de los votos. Eso fue en la segunda vuelta. En la primera, las distintas fuerzas nacionalistas, había varias candidaturas, superaron el 30%. Esto es un avance considerable y sostenido en las últimas décadas, ¿no? Esto es Francia, pero hace también relativamente poco hubo elecciones legislativas en Hungría, donde Viktor Orbán revalidó ampliamente una mayoría. Viktor Orbán lleva gobernando desde 2010 y había gobernado antes, es decir, habría podido esperarse un cierto desgaste de su ejercicio del poder. Ha habido elecciones legislativas y presidenciales también recientemente en Serbia, país que no es de la Unión Europea, pero forma parte indudablemente del mapa político europeo, que también estas elecciones han confirmado, han fortalecido al presidente Vučić, presidente que fue, hay que recordar, ministro de Información de Slobodan Milošević y que también gobierna desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay distintas dinámicas. Hay una dinámica de progresión del nacionalismo en Europa. Aquí en España, bueno, hemos conocido, llevamos mucho tiempo conviviendo con fenómenos nacionalistas periféricos que dominan la política autonómica y condicionan la política nacional en Cataluña y en el País Vasco desde la restauración de la democracia. Ahora asistimos en los últimos años a la emergencia de un partido nacionalista español cuyo alcance en este momento, según las encuestas, se sitúa en torno al 20% de los votos. Es decir, tanto en Europa occidental como en Europa oriental y central se produce una progresión del nacionalismo. Primer punto. Segundo punto, la forma política del nacionalismo en Europa occidental y Europa central o oriental no es exactamente la misma. Esta distinción entre Europa occidental y Europa oriental no es estrictamente geográfica, por supuesto, más bien tiene que ver con la separación entre la Europa postcomunista
y la Europa del lado oeste del muro de Berlín, hay algunas diferencias que son relevantes. En Europa occidental, lo comentaba Ana Mar antes, el nacionalismo se ha situado en los márgenes del consenso político de la posguerra y, de hecho, la Unión Europea, como bien decía, se ha construido en buena medida para evitar la recaída en fenómenos nacionalistas. Hay que recordar que la Guerra Mundial fue en gran medida una guerra causada por el nacionalismo extremo, el nazismo alemán, ¿no? Entonces esto ha configurado un consenso político que se ha mantenido durante décadas en Europa occidental y que ha mantenido al nacionalismo, a los nacionalismos, se podrían hacer matices aquí, pero más bien en los márgenes de la esfera del escenario político, ¿no? Entonces el nacionalismo en estas condiciones ha progresado y progresa con un discurso fundamentalmente antiélites, de las que estaban excluidas, y movilizando miedos, pues un miedo a la disolución, un miedo a la inmigración, un miedo y un resentimiento, por así decir, contra unas élites definidas como incompetentes, incapaces, etcétera, capitalizando sobre unas insuficiencias que en muchos casos han sido reales. Y aquí sí que estoy de acuerdo con observaciones anteriores de que la emergencia del discurso nacionalista señaliza insuficiencias y señaliza impotencias de la oferta política existente, ¿no? Esto en Europa occidental. En Europa occidental la situación es un poquito distinta porque la socialización política en Europa central y oriental se produce tras el derrumbamiento de los regímenes comunistas. En ese derrumbamiento le sigue una articulación política diferente de la de Europa occidental, en la que emerge primero una alternativa al comunismo que se articula inicialmente en torno a lo que se puede denominar nacionalliberalismo, es decir, por un lado una reivindicación nacional frente a la dominación extranjera soviética y por otro lado una reivindicación liberal europeísta de modernización, ¿no? Esa síntesis inicial, a medida que desaparece el enemigo, evoluciona en torno a un sistema bipolar, más o menos bipolar, en el que se configura pues un pilar nacionalista, tradicional, de defensa de las tradiciones, de la soberanía, etc., y un polo que tiende a acercarse al liberalismo, europeísmo, polo progresista, por así decir, ¿no? Entonces, en este contexto, el nacionalismo en Europa Oriental, y es lo que estamos viendo en Hungría, en otros países, forma parte del consenso político, forma parte de un cierto mainstream. Entonces, esta primera distinción es importante entre el nacionalismo que se puede observar, gobernante en muchos casos, en Europa Oriental o partido de gobierno, y el nacionalismo un poco opositor y challenger que observamos en Europa occidental. En ambos casos hay una convergencia. Ana Mar planteaba cuál es el papel de la Unión Europea frente al nacionalismo. Hay una convergencia porque en ambos casos la Unión Europea es el chivo expiatorio perfecto para los discursos que el nacionalismo moviliza en su actividad política. Cuando el nacionalismo es gobernante, como en Europa Oriental, la Unión Europea es un poder contra el que no puede luchar o que siempre se plantea como la antítesis o la némesis más bien de la propia identidad política, lo cual es extremadamente útil a efectos de movilización. Desde el punto de vista de Europa Occidental, la operación es parecida, pero se establece una amalgama entre las élites nacionales vendidas a Bruselas. Este es un tipo de discurso, por ejemplo, que se escucha en Francia con mucha frecuencia, ¿no? Entonces ahí lo que hay es la Unión Europea parece como el deus ex machina de unas élites políticas que han abandonado el interés nacional y que han dejado de servir a los intereses de la población, ¿no? Segundo punto que quería hacer, tercer punto, más allá de esta distinción, que en gran parte es medida en términos de
pues de experiencia histórica, yo creo, y esta es una tesis que quizás se puede someter a debate, que hay una unidad fundamental en el nacionalismo, ¿no? Y es que yo lo definiría el nacionalismo contemporáneo como una forma destilada de dos pilares, ¿no? Una forma destilada de la política identitaria, por un lado, y populista, de otra. Populista en el sentido de que el nacionalismo opera con esta división fundamental entre nosotros y ellos. Esta es la división teorizada, ¿no?, por los teóricos del populismo y que se manifiesta como extremadamente eficaz porque cohesiona y permite proyectar. Desplaza del debate político las cuestiones de propuestas, políticas, alternativas, rendición de cuentas y lo sustituye por una confrontación entre los que somos nosotros y los que no somos nosotros y por tanto son un riesgo para nosotros, que es un terreno de juego muy ventajoso para este tipo de dinámicas. Y en segundo lugar, la dimensión identitaria, es decir, la participación, el nacionalismo contemporáneo concibe la participación en la política, en el espacio público, en tanto que se es en función de lo que se es. No en función de lo que se piensa, no en función de lo que se pretende, no en función de los intereses de clase o del modelo de sociedad al que se aspira, sino en función de lo que se es. Se es nacional de un determinado país y como tal corresponde un determinado programa político. Si se produce esta identidad entre el programa político del nacionalismo y los intereses y las preferencias de cada uno, pues es un buen nacional. Y si no, se moviliza otro tipo de maquinaria discursiva, que además hemos visto en toda su plenitud en Cataluña en los últimos años, en el cual pues, se es o un mal nacional, o se es un agente del extranjero, o se es un colonizador. Estas son dinámicas que pueden alcanzar distintos grados, pero que están presentes en la concepción identitaria de la política nacionalista, ¿no? En el elemento populista del nacionalismo hay una cuestión que es importante. El populismo, la emergencia del populismo, refleja una insuficiencia de la política democrática como se ha estado produciendo. Es decir, cuando hay un ascenso de los partidos de las ofertas públicas populistas es porque las formaciones políticas tradicionales, porque el mainstream no ha sido capaz de articular las demandas, no ha sido capaz de ofrecer respuestas, no ha sido capaz de dar juego político a las alternativas políticas deseables. Es decir, cuando no hay alternativas, cuando no se visualizan alternativas políticas dentro del sistema existente, entonces se abre el espacio para que emerjan alternativas o formulaciones populistas, articulaciones populistas de la política. Y voy a ir acelerando porque tengo la impresión de que voy tarde. Estos dos elementos son importantes en el sentido de que el potencial diagnóstico es relevante. Es decir, la emergencia de un partido populista, nacionalista, nos dice algo sobre las disfunciones de la democracia. No basta simplemente decir esto está mal. Pero ese potencial o ese interés es estrictamente diagnóstico. En términos estrictamente propositivos, el nacionalismo y en general los populismos no ofrecen soluciones, ofrecen chivos expiatorios, ofrecen enemigos. La culpa de tus problemas es, se mencionaba antes en la mesa, el extranjero, o el judío, o el banquero. En términos populistas, esta operación se puede hacer. En términos nacionalistas, este enemigo siempre es identitario, ¿no? Dos comentarios finales y termino. ¿Por qué la política nacionalista es particularmente peligrosa, en mi opinión? Es peligrosa. Estupendo. Es peligrosa por muchas razones, algunas se han comentado aquí y habrá ocasión de volver en el debate. Es peligrosa porque el nacionalismo es, en general, y el populismo, y la conjunción de populismo e identitarismo que es el nacionalismo, es capaz de generar las condiciones para su propia reproducción. Y esto es algo que no ocurre en todas las ofertas y en todas las propuestas políticas. Es decir, cuando el nacionalismo está en la oposición, o en minoría, tiene una capacidad de absorción de los malestares sociales que es más importante que otras formulaciones políticas
socialdemócratas, incluso liberales, y esto tiene que ver con su carácter populista. Cuando el nacionalismo se convierte en poder, y esto es lo que observamos en diversos países de Europa Oriental y Central, pero también podemos observar en los subsistemas políticos autonómicos donde el nacionalismo domina en España, el nacionalismo adquiere los mecanismos para cerrar la sociedad, controlar el espacio público, expulsar simbólicamente en un principio otras opciones, otras ideologías y ejercer una operación de extranjerización de la disidencia política que convierte a los adversarios en extranjeros, lo cual esteriliza el debate político, dificulta la deliberación, degrada la democracia, pero crea las condiciones para la perpetuación de los regímenes nacionalistas de una forma mucho más sólida que otras ofertas. Y en este sentido, un ejemplo muy sencillo. Tratar democráticamente con un movimiento, por ejemplo, un movimiento fascista, no los vuelve demócratas. Pero tratar identitariamente a un movimiento social que originalmente no lo es, sí que puede generar una reacción identitaria. Es a esto a lo que me refiero cuando digo que el nacionalismo genera las condiciones para su propia reproducción, para crear dinámicas de polarización que van más allá de su propia fuerza y que a su vez los realimenta. ¿Cómo afrontarlo? Y termino. Bueno, aquí mi posición, que también será quizá polémica, pero ¿cómo puede afrontar la Unión Europea? Y no solo la Unión Europea, en realidad, ¿cómo puede afrontarse el nacionalismo en sociedades multinivel, sometidas a gobernanza multinivel? Puede ser la Unión Europea, pero también lo es España. Mi posición personal es que la forma de afrontarlo solo puede ser universalista y jacobina. Jacobina en tres sentidos, es decir, allí donde el nacionalismo juega posiciones de oposición minoritaria, la respuesta al nacionalismo pasa por politizar las instituciones, es decir, absorber la pluralidad de malestares sociales que cuando no encuentran una adecuada traducción pueden orientarse hacia el nacionalismo o hacia otras formas de populismo. Y en segundo lugar, o sea, esto significa politizar en particular la Unión Europea, por volver un poco al terreno en el que se ha planteado. Y en segundo lugar, allí donde el nacionalismo ejerce posiciones de poder y por tanto genera un microclima más o menos excluyente, más o menos difícil, más o menos cerrado, precisamente por esa confrontación constante entre ellos y nosotros, la tarea de la Unión Europea o de cualquier poder con capacidad de acción es precisamente generar espacios cívicos, públicos, compartidos. Allí donde el nacionalismo intenta cerrar, se trata de crear instrumentos o crear maneras de que las sociedades permanezcan en contacto, de que las disidencias se expresen y de que la política pueda progresar por encima de la confrontación estrictamente identitaria. Es decir, se puede hablar de política más allá de lo que se puede hablar de política en función de lo que se quiere, de lo que se aspira, de lo que se quiere hacer conjuntamente, ¿no? Me detengo aquí, supongo que en el debate podremos... Muchísimas gracias, Juan Antonio. Creo que con estas dos primeras intervenciones hemos demostrado la identidad del Club Tocqueville, ¿no? Nuestra capacidad para llevar la deliberación política hacia la pluralidad, ¿no? Que esto a veces es muy necesario. Yo creo que aquí también hay algunas ideas algunas de ellas provocadoras, ¿no? Quizá esta última de la visión jacobina, ¿no? Como medio de revertir el nacionalismo, pero he apuntado aquí en mi libreta esta diferencia que has hecho entre el nacionalismo en Europa Occidental y Europa Oriental y Central, porque es una cosa que no se suele abordar. La diferencia también en la noción de consenso, ¿no? Como decías, el consenso en Europa Occidental, pues consenso político que deja a los márgenes el nacionalismo, mientras que en Europa Central y Oriental, pues el consenso, ¿no? Alrededor del nacionalismo liberal, también la idea del ser, ¿no? Esto que decías, ser o no ser, ¿no? Y todo en torno a la cuestión identitaria. También la noción del cierre del espacio, ¿no? Porque aquí en Cataluña, si algo hemos conocido, es el cierre del espacio, ¿no? Que es esta idea de o estás conmigo o no existes, ¿no? Muy interesante.
Y finalmente, como decía, esta digamos, la visión que tú propones, o digamos que es esta visión pues, más centralista, ¿no? de cómo revertir el nacionalismo. Luego seguramente habrá en la réplica, pues podréis dialogar y replicaros mutuamente, ¿no? Ahora pasamos a la intervención de Rafa. Rafa, cuando quieras, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero de todo agradecer al Club Tocqueville, y soy incapaz de reproducir los múltiples partners y colaboradores que hay. A todos ellos, gracias por la invitación, y felicitar al club y a todos porque esto es algo inaudito. Es decir, que haya gente en un acto académico, esto en el periodo pospandémico ya no pasa. Y que además sea un sábado por la mañana es increíble, y que encima tengáis la vocación de seguir aquí por la tarde es para colgaros una medalla a todos. Entonces, es verdad que hemos dicho cosas muy diferentes y las vamos a decir. Se supone que me toca desempatar en dos visiones, una condescendiente con el nacionalismo y otra contraria al nacionalismo. Yo sospecho que no voy a hacer nada de eso, sino enmarañar todavía más. Pero bueno, intentaré fijar algunas pinceladas básicas de lo que creo que deberíamos saber. Primero de todo, nación y nacionalismo no es lo mismo. Le demos las vueltas que le demos, no es lo mismo y no puede ser lo mismo. Cuando Maquiavelo, y me voy al origen, crea el concepto Stato, dice que tiene tres elementos: territorio, población y poder. Y la población en aquel momento era la etnia, era la raza. De hecho, cuando Hermann Heller, a mediados del siglo XX, intenta desentrañar qué es esto de la población, en qué consiste la población, porque son tres conceptos muy dinámicos, por eso el concepto Estado sigue siendo válido, porque es un cajón desastre en el que cabe todo, es lo suficientemente elástico para que distintas interpretaciones quepan. Él se pregunta, ¿qué es la población? Y dice, bueno, la población la podemos interpretar como el conjunto de personas que comparten la misma etnia. Eso nos lleva a la raza y nos lleva a todos los desastres que la raza ha generado como elemento configurador de lo que es el Estado. La otra posibilidad es que sean todas aquellas personas que comparten la misma cultura, y eso nos lleva al concepto de nación. Por lo tanto, el concepto de nación, según Hermann Heller, sería todas aquellas personas que conforman la población de un Estado que comparten la misma cultura. La cuestión es, ¿esta cultura es única o esta cultura tiene matices? Bien, parece, y se llegó a entender, que Mancini, cuando plantea el Estado y nos dice que el Estado es igual a la nación y que la nación es igual al Estado y que para poder ser nación tienes que ser Estado y tienes que tener reconocimiento internacional, esa vertiente jurídica, hay muchos que malinterpretaron el texto de Mancini diciendo Mancini nos dice que solo hay una nación. La nación única y verdadera en cada uno de los territorios, en cada uno de los estados. Por lo tanto, en España hay españoles, en Francia hay franceses, en Alemania hay alemanes. Pero Mancini, cuando se refiere a la nación, se refiere a la amalgama, se refiere a la mixtura, se refiere a todas las diferentes vertientes culturales que se integran para configurar ese ente que es la población. Es decir, Mancini está hablando de la población del Estado. Ese conjunto cultural. Y ese conjunto cultural, sabemos lo que es una cultura, es algo dinámico, es algo que nace, muere, se reproduce. Esto muchos nacionalistas no lo entienden. Las naciones nacen, se desarrollan y muchas mueren. ¿Dónde están los celtas? ¿Dónde están los íberos? ¿Dónde están los suevos, los alanos? Son naciones que existieron y desaparecieron. Perfectamente puede desaparecer una nación. Bien, en función de eso, como no queda muy claro qué es lo que podría pasar, Renan nos lo matiza y Renan nos dice, mira, sin ser Estado, sí que cabe la posibilidad de que haya diversidad de naciones. Y entonces empieza a hablar de eso que a muchos les molesta tanto, que es el Estado plurinacional. Es decir, un Estado puede tener una única nación porque al modelo francés intenta hacer una amalgama, hace ósmosis de lo que viene de fuera para integrarlo dentro, y es ese modelo que a muchos les desagrada y que a otros no tanto, en donde la nación es un conjunto de mezclas y por eso para ellos, pues yo qué sé, pues el cineasta español, ¿cómo se llama? Almodóvar, pues es un cineasta francés, y Picasso, pues es un pintor francés. No tienen ningún problema en integrar todo aquello que ellos entienden, les mejora. Pero Renan nos dice, ojo, cabe posibilidad, y es que todo eso no se termine integrando en una sola voz. Sí que son una única nación como conjunto, como población, pero hay diversidad de manera de entender diversas culturas, diversas naciones, diversos matices. Eso es riqueza y eso se debe proteger. Y alude a los estados plurinacionales. Juan Linz, que no creo que pueda ser tachado de ser especialmente de izquierdas, Juan Linz, cuando recoge toda esta idea, nos dice, mira, los estados al final pueden ser estados plurinacionales, estados nacionales, o él se inventa una cosa, que es la nación-estado, que dice es un modelo de transición de estados que fueron plurinacionales y que la convivencia conjunta y común les termina llevando a la construcción de algo que no existía, que es una nueva nación, que es un nuevo fenómeno cultural que seguramente es la amalgama de todo. Estados plurinacionales, lo dice muy claro, Canadá, yo creo que es un modelo de éxito federal y multinacional, España, la India.
Estados-nación, pues yo qué sé, se me ocurre Argentina y tantos otros que podríamos decir en el mundo que son Estados-nación, dando igual que sean desde el punto de vista territorial, federales, unitarios, no es el caso. Y nación-estado, es decir, aquellos que fueron plurinacionales pero se están convirtiendo, cita a Alemania y a Estados Unidos. Dice, son dos, seguramente Italia también cabría, son estados que tenían diversidad de culturas, que eran por lo tanto plurinacionales, pero que fueron perdiendo esa diferencia y fue ganando peso el elemento integración, esa mixtura que no tiene por qué pasar, pero él dice, pero en estos casos ha pasado. Es decir, no hay ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo, son diferentes realidades. Así las cosas, cuando nosotros analizamos el concepto de nacionalismo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el nacionalismo es aquel componente teórico que lo que entiende es que en la diversidad cultural que conforman las naciones hay una que es la válida, hay una que es la verdadera, hay una que es la suprema. Y por lo tanto utilizan un concepto de supremacía cultural y de exclusión de todas aquellas otras culturas dentro de esa nación a las que no quiere integrar porque las considera inferiores y las considera que manchan, las considera que no es nada que ver con el concepto de Miller que nos han citado antes Juan Ángel. Esa es la idea del nacionalismo. Ese nacionalismo y el fascismo son los causantes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y que no lo tenga claro que se lea Stefan Zweig. Cuando Stefan Zweig escribe El mundo de ayer, la memoria de un europeo, lo deja prístino, lo deja clarísimo cómo estos dos son los componentes que se cargan Europa en aquel momento. La reacción a aquello fue la construcción de Europa. Y Europa, pensad que se construye primero con la CECA, con el Tratado del Carbón y del Acero. Y antes de que venga la Comunidad Económica Europea y antes de que venga Euratom, se crea la Comunidad Europea de Defensa. Y la Comunidad Europea de Defensa tenía una derivada que era la Comunidad Europea Política. Lo que ocurre, y en la Comunidad Europea de Defensa se hablaba de la creación de un ejército común y se establecía cómo, salvo la Armada, todo lo demás pasaba a ser común. ¿Qué ocurrió? Que el Parlamento francés se cargó la Comunidad Europea de Defensa a los 2 años y que por lo tanto la Comunidad Europea Política que venía después cayó. ¿Con eso qué es lo que cayó? Pues cayó toda la idea de ese sueño federal multinacional que se articula en Europa como respuesta a las 2 guerras mundiales. La lógica comunitaria, europeísta, supranacional, y frente a eso lo que triunfó es la lógica soberanista, la lógica económica. Por eso lo que tenemos, que luego se crea, es la Comunidad Económica Europea. Es más, cuando luego se hace la fusión de los tratados, la Comunidad Económica Europea se carga a la supranacionalidad. Porque la CECA funciona con una alta autoridad que tenía capacidad de establecer mandatos, órdenes a los 6 países firmantes. Es decir, que decidía y los demás tenían que asumir esa entidad, esa alta autoridad. Lo mismo se establece en Euratom, pero en cambio la Comunidad Económica Europea dice no, de esto nada. Figura máxima el Consejo y además criterio de funcionamiento la unanimidad, la famosa crisis de la silla vacía. Francia se retira y hasta que no se establece la unanimidad para la toma de decisiones no quiere participar de aquello. Es decir, nada que tenga que ver con la multinacionalidad, nada que tenga que ver con un juego en donde todos jugamos en el mismo nivel. Esto es una unión de estados, esto no es una lógica comunitaria. Y por lo tanto en esa unión de estados la lógica que prevalece es la lógica soberanista. Así funciona la Unión Europea hasta Maastricht. En Maastricht vuelve otra vez a cobrar una cierta fortaleza la lógica europeísta. De hecho, hasta se cambia el nombre. Dejemos de llamarnos Comunidad Económica Europea y pasemos a llamarnos Unión Europea. La Unión Europea, y se establecen los 3 famosos pilares, se establece una dinámica en donde parece que van a empezar a crecer políticas y que van... Bien, a partir de ahí vienen las crisis, las múltiples crisis. Viene una crisis económica, vienen crisis de toda índole y condición, y Dahrendorf es el primero que nos advierte diciendo, ojo, que a la globalización está surgiendo una reacción que es el localismo, es el parroquialismo. Y él habla del concepto glocal, la reacción local a los impulsos, a las pulsiones globales. Es decir, es la protección, la búsqueda de refugio en aquello en lo que me siento más próximo, más cercano, más protegido. Y rechazo todo aquello que es tan difuso, tan etéreo, que me siento terriblemente perdido. Es un poco la vuelta en esa pulsión que hay dentro de Europa entre lo europeísta y lo estatalista, es una vuelta hacia lo estatalista. Bien, pero es que no solo ocurre eso, sino que ocurre que cobran fuerza los populismos. Los populismos que, como todos sabemos, y lo hemos visto aquí en España, diagnostican casi de manera perfecta, diagnostican con una precisión encomiable. El 15M diagnosticó fantásticamente. Todos los movimientos que están en torno a Vox hacen una diagnosis extraordinaria de muchísimos problemas, pero en cambio las recetas son recetas infantiles.
son recetas simples, son recetas monocausales. La causa de esto, la causa de este efecto es esto. Por lo tanto, si actúo sobre la causa, eliminaré el efecto, olvidándose de la multicausalidad, olvidándose de las derivadas y de los efectos y olvidándose de que vivimos en un mundo global interconectado, en donde la actuación sobre un elemento, esto es sistémico, impacta, aquello del vuelo de la mariposa genera un tsunami en la otra parte del mundo. Pues un poco estamos en esa lógica. Pero estas recetas populistas crecen. Incluso hay un populismo de izquierda, Chantal Mouffe y Laclau, que a los revolucionarios marxistas les dicen: os habéis equivocado, la revolución marxista nunca la vais a conseguir. Pero en cambio, la democracia, que es el único sistema que convive con sus enemigos, todos los demás sistemas políticos a sus enemigos se los cargan, la democracia no, les hace participar, los integra, incluso son socios de gobierno, no hay ningún problema. Tú puedes ser enemigo del sistema, pero eres un fantástico socio de gobierno y me apruebas los presupuestos. Faltaría más. Para eso somos demócratas. Está bien ser demócrata, lo que está mal a veces es ser ingenuo. Pero bueno, la democracia, con todos estos elementos, no está siendo capaz, nos dicen desde Laclau, Mouffe, Chantal Mouffe y demás, dicen, no está siendo capaz de actuar contra sus enemigos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Conseguir el poder a través de sus propios elementos. Preséntate a las elecciones, triunfa en las elecciones y una vez que hayas ganado desde dentro, cambia como cambian ellos, cambia las leyes, modifica todas las herramientas del sistema, modifica las reglas de juego que te lo van a aceptar. Estos demócratas son así de ingenuos. Tú entras dentro, les cambias las reglas de juego y ellos te los aceptan. No tienen cláusulas de intangibilidad, no tienen elementos que te digan, no, esto es una línea roja por la que no puedes pasar, sino que si alcanzas mayoría, todo es factible. Es fantástico, es un parnaso. Por lo tanto, métete allí dentro, cambia, y cuando te quieran echar, entonces si es necesario hacer la revolución. Faltaría más que se lo pregunten a los venezolanos. Una cosa es ganar las elecciones, otra cosa es que me quieran echar. Hasta ahí podíamos llegar. Y ese populismo de izquierdas está entrando en Europa. Y el populismo de derechas está entrando vía nacionalismos, vía receta fácil. ¿Cuál es el problema? El problema es Europa. ¿Cuál es el problema? El problema son los imperios. ¿Cuál es el problema? Si nosotros estuviésemos solos, qué bien lo podríamos hacer. Bien, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy en Europa? Tenemos grupos parlamentarios que estarían en la órbita de ese populismo de izquierdas, que nos están ofreciendo la revolución desde las instituciones y que nos están proponiendo recetas de marxismo de la Carta de Marx, ¿cómo se llama? Del Manifiesto del Partido Comunista, que muchos se olvidan que es un panfleto de propaganda política. O sea, la enjundia marxista está en el Capital, no está en el Manifiesto del Partido Comunista, pero hay muchos que con el lema de proletarios del mundo unido van felices por la vida. Pues adelante los faroles. Entonces, ahí tenemos una parte. Tenemos otra parte que son europeístas, pero que son europeístas sin líder. Esto es como tener una manada de cualquier tipo de animal que no tenga un macho alfa. Lo siento, no es que esté defendiendo al macho alfa, pero en los animales sin macho alfa no hay Dios que se aclare. Van como pollos sin cabeza. Pues estos somos los europeístas. ¿Quién es nuestro líder? Pues no lo... ¿Sánchez? Joder, qué miedo. A partir de ahí, si no tenemos liderazgo europeísta, no sabemos a dónde vamos. Luego tenemos todos aquellos estados que funcionan de manera interestatal, soberana. Básicamente los escandinavos. ¿Qué les interesa? En la medida en que yo obtenga un rendimiento de las políticas, de las decisiones que vayamos a adoptar, tiro adelante con vosotros. En la medida en que me perjudiquéis, no quiero saber nada y buscaré las minorías de bloqueo, buscaré lo que sea necesario para... Y luego, por último, tenemos aquellos populismos de derechas que lo que están diciendo es esto de Europa es un desastre, tenemos que funcionar otra vez solos, porque los belgas solos van a funcionar de maravilla. Y los portugueses solos, ni te cuento, y los españoles el día que estemos solos en el mundo seremos campeones de canicas. Pero esto es fantástico. Y en esa dinámica, ¿cómo está progresando Europa? Europa está progresando por políticas. Europa está progresando en función de determinadas políticas en las que hay algunos acuerdos y, por lo tanto, estamos funcionando a golpe de urgencia y no a golpe de estrategia. Estamos funcionando a golpe de ocurrencia y no a golpe de planificación. Y ese es el riesgo que tiene Europa, porque tanto los populismos de izquierda como los populismos de derecha, ambos, aunque no me gusten, tienen estrategias. Y las tienen claras y saben dónde están y a dónde quieren llegar. Cuando tú haces una estrategia, lo que tienes que saber es dónde estar y qué es lo que tienes. Dónde quieres llegar y qué es lo que te falta. Los populismos de izquierda y de derecha saben dónde están, qué es lo que tienen, a dónde quieren llegar y qué les falta. Los europeístas y los interestatalistas sabemos dónde están, dónde estamos, sabemos lo que tenemos, pero ni sabemos a dónde queremos llegar, ni sabemos lo que nos falta. Gracias. Bueno, yo estoy tan feliz de estar en esta mesa, la verdad. La verdad, es un sábado por la mañana antes de comer, ¿quién nos hubiera dicho que nos lo pasaríamos tan bien, ¿no? Bueno, yo creo que Rafa, bueno, aporta, digamos, el broche teórico, ¿no? De forma
espléndida. Yo he anotado aquí también en mi libreta pues esta noción de nacionalismo como selección y exclusión, ¿no? Esto me ha gustado mucho de la selección y exclusión. Y luego también algo que no se ha abordado aquí antes, que es este binomio, ¿no?, que tú mencionabas, y de Dahrendorf, sobre la contraposición entre lo global y lo local como reacción a lo global, y al final cómo el populismo se viene a incrustar sobre esta dialéctica, ¿no? Y luego finalmente esta noción también de populismo de izquierdas, populismo de derecha, cómo actúan unos, esta idea de la estrategia, planificación, actuación bajo la urgencia, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante también a nivel europeo, cómo se van adoptando políticas en contextos de emergencia, y lo hemos visto con la crisis del COVID. Bueno, de esto también merecería más atención. Bueno, os agradezco muchísimo vuestras intervenciones, y ahora, si os parece, abrimos un turno de réplica, no sé, 2 o 3 minutos, para luego poder abrir la mesa a las preguntas del público. Juan Ángel, quizá sí, primero. Muy bien, pues retomamos. Aunque el nacionalismo que yo he defendido es un nacionalismo muy particular, ¿no?, ese nacionalismo liberal de nueva cuña, si se quiere, por las siguientes intervenciones creo que me toca cumplir un poco el rol de tratar de limpiar el barro al nacionalismo en general al que lo habéis lanzado, ¿no? Lo cual, por otra parte, estoy encantado de hacer. Y me gustaría hacerlo tratando de disociar algunas de las características que le habéis atribuido y que, a mi juicio, pues no tienen por qué ir necesariamente de la mano del nacionalismo. Varias cuestiones. Por un lado, habéis mencionado habéis entrado rápidamente a la crítica populista del nacionalismo. Varias cuestiones. Es cierto que comparten un elemento común muy relevante, que es el nosotros versus ellos, los nuestros versus el resto, ¿no? Lo que lleva a todo ese proceso de definición, ¿no?, de selección y de exclusión. Sin embargo, grosso modo, y por supuesto admite crítica, ¿no?, esta distinción opera en la práctica totalidad, sino en cualquier comunidad política. También en la liberal, no por supuesto en una universalista, ¿no? En la liberal, en el sentido de que estamos hablando de unos derechos y libertades basados en la ciudadanía, lo cual nos lleva de nuevo a la cuestión de la nación como elemento que enroca esa comunidad política, a la que luego dota de una serie de derechos y libertades que no son los mismos que aquellos que no son ciudadanos, ¿no? Y además resulta que el populismo que habéis mencionado como de derechas no es una característica, no es una cualidad que a día de hoy veamos en régimen de exclusividad dentro de movimientos nacionalistas, sino que es atribuible también a otras ideologías políticas, o mejor dicho, a otras formas de hacer política, a otras propuestas políticas. Hablamos de populismo de derechas como estilo político, ¿no? Aquí sería, quizá el que mejor lo ha trabajado ha sido Benjamin Moffitt, ¿no?, que no es el populismo discursivo de Laclau, que mencionaba Rafa, ni es el populismo ideológico de Muda, por ejemplo. Es un populismo como estilo político. Y parece que es el populismo cada vez más dominante en Occidente. Pero ese populismo, como digo, no solo hacen uso de él. De hecho, yo en otras ocasiones he defendido y he escrito, ¿no?, que parece pues el signo de los tiempos y que parece la licencia para operar en el mercado político. Es un populismo del que todos hacen uso, tanto socialdemócratas como nacionalistas, como... Es decir, no sé, no me gusta poner ejemplos, ¿no?, pero la simplificación de la realidad a modo de estilo político para la consecución de lealtades o de retorno electoral, por ejemplo, en España la vemos en todas las formaciones políticas, ¿no?, incluso las menos sospechosas de hacer uso de este estilo político. El comunismo o libertad es una simplificación bastante contundente, ¿no?, de la realidad, que por otra parte es compleja.
Entonces, ni es atribuible solo al nacionalismo, la cuestión del populismo, y luego el nosotros versus ellos, ese proceso de selección y de exclusión, me parece que tampoco es atribuible solo al nacionalismo. Y por otro, tampoco hay que confundir la cuestión identitaria ni con las políticas identitarias, cosa que no habéis hecho, pero también me parece, y esto es una crítica a esa aspiración universalista, me parece que es me parece algo natural. No estoy diciendo que sea bueno o bondadoso, pero no cabe duda que la identidad es un proceso natural y que el ejercicio que habríamos de acometer, ¿no? Con vistas a ese universalismo, desde el punto de vista, para empezar, antropológico, pues es un ejercicio encomiable, ¿no? Y en ese sentido muy complicado, ¿no? Y con muchos costes de oportunidad, me parece a mí. Entonces, yo no sé hasta qué punto estamos siendo justos cuando atribuimos las connotaciones populistas e identitarias al nacionalismo en régimen de exclusividad. Y si son enfermedades que afectan también a otras ofertas políticas, en el sentido, pues se produciría un efecto igualador, ¿no? Entonces tenemos que criticar al nacionalismo por méritos propios, ¿no? Y por otro lado, Juan Antonio, hay una cuestión, ¿no? Que cuando has hablado de los combustibles del nacionalismo, de los que hace uso, el odio, el miedo a lo desconocido, el odio al que no es, ¿no? La contraposición al que no es de los nuestros, etc., me ha llevado a la mente una conversación entre Steve Bannon y David Frum en el marco de los debates Munk, muy recomendable, por cierto. Y el propio Steve Bannon, ¿no? que quizá es uno de los que engañosamente, a mi juicio, ha puesto, ¿no? En nuestras mentes el populismo y el nacionalismo como un uno indisoluble, hablaba de que esos combustibles son de combustión, valga la redundancia, rápida. Y que ese fenómeno tiene que empezar a ingeniárselas para buscar otras cosas que sean más sostenibles en el tiempo, porque efectivamente el desencanto tarde o temprano llega, porque no hay recetas sólidas, ¿no? sobre las que construir. Y en ese sentido, y aquí hablo especialmente de la juventud, de la que desgraciadamente me voy alejando, y es el nacionalismo en clave de ilusión, de esperanza, de crear algo, ¿no? Y uno crea algo que le es familiar y con los que le son familiares. Y lo cual pues, se convierte efectivamente en una crítica a las aspiraciones universalistas. E insisto, el nacionalismo que yo propongo no es cosmopolita, pero sí es internacionalista. O sea, mi crítica de las críticas al nacionalismo van precisamente, o una de ellas va en esta línea, ¿no? Que no tiene por qué ser no tiene por qué diluirse en la nada, que es el universalismo. Muchas gracias, Juan Ángel. Juan Antonio. Sí, a ver, había anotado 3 cuestiones sobre esto que comentas. La primera cuestión es un punto en el que estoy al menos parcialmente de acuerdo. Es verdad, y esto quizá es útil recordarlo. Aquí estamos hablando de absolutos, de conceptos que, tal y como los planteamos, son ideales, no están contaminados, tienen una definición estupenda. Obviamente los procesos históricos y la política en la práctica es mucho más compleja y es mucho más mezclada. Y tienes toda la razón en que, aunque hablemos del populismo como un concepto abstracto, autónomo, el populismo impregna ahora mismo toda la política, no solo española, sino europea. Y hay varios factores para ello. O sea, yo creo que se puede hablar. Yo he querido mencionar al menos parcialmente esto, el populismo ha ido a más en toda la política europea, no solo en una oferta concreta. Es un efecto de la espectacularización de la vida política, de la aceleración del paisaje mediático, de la simplificación de los mensajes, etcétera. Como bien has mencionado, ponías el ejemplo de Ayuso, pero en realidad todo político de éxito, parte de su éxito depende de su capacidad de hacer populismo. Eso es cierto. Yo por eso, cuando he hablado de nacionalismo, no he dicho que el nacionalismo sea el populismo, porque no es verdad. He dicho, y creo que esto sí que se puede sostener, que el nacionalismo es una oferta política que es quizá, y esta es una apreciación personal, la oferta política que mejor destila la política identitaria
y populista. Es decir, es una versión destilada de una forma populista e identitaria de hacer política. No es la única, y estoy totalmente de acuerdo en que en la oferta política tradicional se hace populismo y se hace cada vez más populismo. Es decir, la misma vida política, pues en Francia, las elecciones presidenciales se veían según qué discursos de Macron, pues claro que hace populismo, obviamente. Eso no significa que todos sean igualmente populistas. Es decir, una cosa es que la cualidad del populismo no sea exclusiva del nacionalismo y otra distinta es que entonces todo sea igualmente populista. Yo creo que hay grados de vinculación, grados de utilización del populismo, y en ese sentido creo que sí que el nacionalismo me parece una de las emanaciones de la política identitaria. De nuevo, no es la única. Podemos encontrar ejemplos de políticas identitarias a derecha y a izquierda, es decir, estamos viendo y vemos todos los días ejemplos de políticas identitarias. Creo que el nacionalismo, precisamente porque apela a algo que nos es común a todos, con lo que es muy fácil reconocerse, es por eso que hablo de una forma particularmente destilada de política identitaria, ¿no? Este es el primer punto. Segundo punto, la identidad, hablabas de la identidad. A ver, yo aquí quiero precisar una cosa. Obviamente, de nuevo, un poco la misma distinción que entre nación y nacionalismo. La lucha o la crítica de la política identitaria no es una pretensión de abolir las identidades. La política identitaria no se caracteriza por reconocer que hay identidades. Se caracteriza por convertir la identidad, es decir, lo que se es y no se puede hacer otra cosa porque es lo que eres, en vector político. Esto es muy distinto. Es decir, que mi carta de presentación en el debate político dependa de lo que soy y no puedo evitar ser, porque eso es lo que es la identidad, significa que el tipo de dinámica política que se genera es necesariamente una dinámica estéril en la que la democracia se reduce a contar cuántos somos. Pero no hay forma de convencerse porque lo que soy, por definición, no es negociable. No hay forma de convencerse, no hay forma de llegar a acuerdos, no hay forma de producir nuevas propuestas o nuevos espacios políticos porque los espacios están definidos por lo que eres. Y eso es particularmente grave. En el caso del nacionalismo, yo lo extiendo a las políticas identitarias más en general, ¿no? Y el último aspecto... mencionabas, bueno, pues y tienes razón, yo creo que esto es verdad, el odio, yo no hablaba de odio, yo hablaba más bien de resentimiento. Creo que los populismos en general, no solo el nacionalismo, pero el nacionalismo, es decir, en los últimos años hemos hablado mucho de populismo. A mí me gusta decir que el populismo en España lleva mucho más tiempo entre nosotros del que llevamos hablando de él, ¿no? En buena medida porque el nacionalismo es una forma de populismo y con el nacionalismo estamos bien familiarizados, ¿no? Pero es verdad que el resentimiento es un primer combustible. En ese sentido, Rafa ha ilustrado bien la secuencia populista, ¿no? Primero hay una fase de ilusión, de inclusión, de generar algo nuevo. Generar algo nuevo quiere decir derribar algo antiguo. Eso es mucho más sexy que reformar lo que no funciona. Eso es un gran problema que tiene la Unión Europea ahora mismo, que el combustible que podía tener en los años 50 hoy no existe, porque las generaciones como la mía lo hemos visto siempre ahí. Después, en la medida que hay una ocupación de las instituciones, entonces la perspectiva cambia. Se trata de generar mecanismos para asegurar el monopolio y la fosilización de las fronteras políticas, de forma que no haya forma de sacarlos, por decirlo como decía gráficamente Rafa, ¿no? Muy bien, Rafa. Sí, muy fácil, muy rápido. Yo he mentido, miento y mentiré, pero no creo por ello ser mentiroso. Es decir, entiendo que todos los grupos políticos y todos los movimientos políticos pueden utilizar técnicas populistas en un momento determinado, pero eso no los convierte en populistas. Yo entiendo que el populista es el que de manera permanente y constante utiliza esas técnicas y esas herramientas. Donald Trump. Donald Trump no es un movimiento político, es un populismo de un millonario llevado a los extremos que sea, ¿vale? Primera diferencia. Respecto de que la identidad es un proceso natural, creo que si discutiésemos una hora podríamos llegar a un entendimiento, pero ahora de entrada no. ¿Y por qué diré que no? Porque creo que estamos de acuerdo en que el desconocimiento genera recelo. Todos los que desconocemos algo, de entrada lo que sentimos
Es miedo. Cuando estás en una ciudad que tú no conoces y te encuentras de repente por la noche en un callejón oscuro, tú no sabes si es seguro o no. Tú estás aquí en Barcelona, en esta zona, por la noche, la calle oscura, y no tienes ningún problema, sigues caminando tranquilamente. Pero te pasa eso mismo en Ámsterdam y no sabes si esa calle es segura, si no es segura, qué pasará, qué no pasará. En cambio, cuando tienes conocimiento, se generan complicidades, se generan afinidades y se trazan lazos. Dos ejemplos ridículos. Servicio militar en España. Mientras estuvo, aparte de muchísimas necedades que implicaba el servicio militar, que las tenía y me parece fantástico que desapareciese, tenía un elemento que era muy positivo. Mi padre tenía un amigo en Extremadura, otro amigo en Punta Umbría y otro amigo en Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque durante la mili hicieron que ese poema de Miguel Hernández, de Vientos del Pueblo, pues se hiciese realidad. Todos convivían con todos y los extremeños sabían lo que eran los catalanes y los catalanes lo que eran los... Y todos generaban una amalgama. ¿Qué pasa hoy? No tenemos servicio militar y no tenemos nada, porque se supone que el proyecto Séneca en las universidades quería buscar eso, no tenemos nada que haga que los aragoneses sepan lo que hay fuera de las fronteras de Aragón. Y entonces, si los aragoneses ya éramos tarugos, no os quiero ni contar ahora. O sea, el incremento de taruguez es exponencial, porque es que no se sale de esas fronteras. Otro ejemplo ridículo, pero que también me sirve. Cuando yo estudié en la universidad, primer curso de carrera, tuve 4 profesores, uno de Reus, uno de Madrid, uno de Pamplona y uno de Granada. Yo estudié en Zaragoza. Cuando tú hoy estudias en la Universidad de Barcelona, tu profesor es de Barcelona, de Barcelona, de Barcelona y de Barcelona. Y estudió en Barcelona, Barcelona, Barcelona y Barcelona. Con excepciones, pero 4. Vale, pero tú sabes que soy la excepción que confirma la regla. Mi departamento me utiliza para decir, nosotros somos plurales, tenemos a este bicho raro, pero el resto es todo el mismo patrón. Vengo de Melilla, yo soy nacido en Melilla, ¿de acuerdo? Soy nacido en Melilla. Mis abuelos, uno era judío sefardí, otra era andaluza, otra era vasca de caserío, nunca aprendió a hablar castellano, y el cuarto era riojano. Mis padres son nacidos, uno en Burgos y la otra nacida en Melilla. He vivido en Zaragoza, he vivido en Valencia, he vivido en Madrid, he vivido en Pau, he vivido en París, ahora vivo en Barcelona. Todo esto de las naciones, las identidades, me pilla muy lejos, o sea, me resulta muy cansino. Pero es que en Melilla, donde yo viví mis primeros años, había hebreos, musulmanes, cristianos e hindúes. Y la convivencia es perfecta. La convivencia no tiene ningún problema. Solo cuando alguna de esas identidades ha pretendido ser superior a las otras, ha habido problemas. Cuando los cristianos han querido imponer la suya o cuando los musulmanes han querido imponer la suya. Por cierto, que los musulmanes que hay en Melilla son bereberes y no soportan al alawita. Y es otra historia. Pero, es decir, el conocimiento, la mezcla, el compartir, genera una identidad que es diferente a la identidad primaria, la identidad que es más cerrada. Por lo tanto, estaría de acuerdo contigo en que lo de las identidades es un proceso natural, pero es un proceso cultural, es un proceso dinámico, es un proceso vivido y es un proceso en donde podemos enriquecernos mucho más. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, ahora sí damos la palabra, no sé, José María, ya me dices cuánto tiempo podemos, pero Joaquín Coll, ahí al final, aquí tengo a Armando, Jorge. Sí, empezamos por... sí, ahí al final. Si las intervenciones pueden ser flash. Telegráficas. Sí, bien, pues nada. sí, para dejar me ahorro tiempo. el comentario sobre la incompatibilidad entre nacionalismo y liberalismo, porque ya se ha dicho todo. Entonces, como me interesa el proceso de integración europea, porque creo que es efectivamente, ¿no?, la manera de avanzar, ¿no?, de avanzar hacia un modelo, digamos, de consenso liberal, etcétera, democrático, pues la pregunta sería: ¿qué potencialidades le veis, en fin, a quien quiera contestar de la mesa, a la posibilidad de que se reforme el sistema electoral para la elección del Parlamento Europeo, tal y como se aprobó hace unas semanas, que falta la aprobación del Consejo Europeo, de manera que pues, haya una lista, una circunscripción europea, ¿de acuerdo? Y en fin, donde se presenten las diversas listas, y si eso podría dar lugar pues al nacimiento del pueblo europeo, digamos, lo que nos falta, ¿no? En fin, este demos, si queremos, ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy importante y me gustaría saber si eso le veis realmente una potencialidad importante para un paso adelante. Muchas gracias, Armando. Vamos a colectar y así luego, sí. Bueno, gracias, Ana Mar. Yo comparto tu entusiasmo porque no se me ocurre una forma mejor de pasar un sábado por la mañana que con vosotros y escuchándoos. Mi pregunta nace de la perplejidad por
por juntar la palabra nacionalismo y liberal, porque me parece un oxímoro, ¿no? Me parece que ya es algo incompatible y me gustaría discutir, que ya se ha discutido con muy buenos criterios, tanto a favor como en contra, porque mi reflexión nace de que cuando la nación nace, la nación moderna, como se dijo esta mañana y ayer, nace en un contexto que es peor que el que tenemos ahora. Nace después de la Revolución Francesa en un momento de disolución de las costumbres y de la unidad brutal. O sea, se cuestiona la religión, se cortan cabezas a todos. O sea, la confrontación es brutal. Y sin embargo el liberalismo nace como respuesta a la confrontación, no nace ni como causa ni como ignorancia de la confrontación. Entonces se crea un método de colaboración, de hacer cosas juntos, un sistema de reglas que permita que la adhesión moral se produzca en otro lugar. Se produzca no desde el poder, como podía ser en la monarquía absoluta o cuando la Iglesia tenía una autoridad, sino que la autoritas realmente se deja al proceso de diálogo entre las partes del pueblo. Entonces no es que se ignore el problema, es que se le da una respuesta que para mí, esto es parte de la pregunta, tiene una continuidad directa en la Unión Europea, porque la Unión Europea no nace de la ignorancia de la confrontación y desde una estabilidad, sino precisamente de lo contrario. Francia y Alemania se odian. Cualquier francés que en la época dijese yo voy a hacer algo con un alemán era un traidor, cualquier alemán que dijese yo voy a hacer algo con un francés era directamente un traidor, y la audacia del proyecto europeo es juntar a los franceses y a los alemanes en el punto más conflictivo, donde son más conflictivos, para que empiecen a hacer juntos. Y se crea de nuevo un sistema de reglas que haga posible que se trabaje juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace posible hacer algo juntos? No es que seamos iguales, esta es la gran enseñanza de Tocqueville con el liberalismo. Vamos a juntarnos los que somos distintos, por eso vamos a hacer asociaciones que va a ser lo que nos vacune contra el individualismo, porque el individualismo al final es que yo me junto con los míos para hacer lo que yo quiero. Pero esto, lejos de fortalecer la identidad, lo que hace es favorecer la esquizofrenia, o sea, nos vuelve antagónicos. Entonces, ¿qué es lo que nos vacuna frente al identitarismo? ¿Qué es lo que a mí me construye como persona? Hacer cosas con los que no son iguales. Pero ¿cómo es posible que yo haga cosas con los que no son iguales? Pues lo que está pasando ahora mismo aquí, porque hay un sistema de reglas y un espacio ordenado, yo puedo crecer persona cuando salga de aquí, porque esto es un contexto ordenado donde es posible la comunicación. Yo el liberalismo y por tanto la Unión Europea lo entiendo así, y el nacionalismo lo entiendo como el resultado que yo salga de aquí diciendo yo me entiendo contigo y con los demás no quiero nada que ver. Ahí perdería yo, porque yo donde salgo ganando es en este diálogo, ¿no? Entonces, mi pregunta, que es el fondo, es si en la Unión Europea, en estos procesos de los que se ha hablado esta mañana, realmente está en el origen y sigue estando vivo esto como método, este trabajar juntos como método. Gracias, Jorge. Tenemos poco tiempo, por lo tanto pido concisión. Deberíamos de acabar a las 2:10 como máximo. Vale, perfecto. Perfecto, sí. Solo dos cosas muy breves, porque la respuesta al jacobinismo, a esa ingeniería social de los mesías políticos, da para otro seminario muy extenso, ¿no? Pero solamente dos cosas. Yo creo que es interesante separar en la actuación política y en el pensamiento el populismo de la demagogia. Es decir, no todos los demagogas son populistas. Te referías a lo de comunismo y libertad. Eso puede llegar a ser demagogia, pero no tiene detrás un proyecto populista. El populismo es, por esencia, autoritario y antisistema, que es muy distinto de una propuesta demagógica en una campaña política. Es una cuestión bastante distinta. El populismo tiene una estrategia deliberada para tomar el sistema y además con un espíritu autoritario. Y lo último que yo sobre lo que quería reflexionar era sobre las identidades colectivas, porque hemos estado hablando de la identidad nacional que tiene una determinación, por lo visto, tanto biológica como cultural. Es decir, tú has nacido en Zaragoza, en Burgos o en mi caso en Chamberí, ¿no? Y además has mamado una cultura y por tanto hay un determinismo que te empuja a ser español, ¿no? Me llamo Juan, Jorge, y soy español. Hay un determinismo, pero ese determinismo yo creo que en las dos últimas generaciones no cala. Y hay otro tipo de identidades colectivas, es decir, esos vínculos que se generan con gentes desconocidas, que son mucho más fuertes que estos determinismos biológicos nacionalistas, ¿no? Porque si lo pasamos a números, has hablado antes de las elecciones en Francia. ¿Por qué no vota el 50% de los jóvenes? Vamos a las encuestas españolas y el 50% de la población entre 18 y 24 no vota. ¿Por qué? Porque lo que le lleva a la movilización
pública y privada es otro tipo de identidad, una identidad más íntima, una identidad colectiva diferente que no se ve reflejada en los partidos ni en los movimientos políticos. Y eso sí que sería, que no dar tiempo porque hay que comer, sería para un tema de reflexión mucho más largo. ¿Por qué hay otras identidades que se van solapando a la identidad nacional? De acuerdo, yo creo que no tenemos más tiempo, vamos a dar la palabra a la mesa, quizá durante la comida, pues el almuerzo, pues puede, no sé, se podrán prolongar las conversaciones. Os pido aquí también concisión, sí, brevedad, conciso y preciso. Juan Ángel. A todas, vale. Vale, no, que ya. Qué desastre. Vamos a ver. Empezando por el principio, como debe ser, yo creo que una reforma electoral, ¿no?, para conseguir una mayor participación ciudadana en las elecciones al Parlamento Europeo puede ser un paso en esa dirección, pero creo que es insuficiente. Y creo que la Unión Europea es consciente de esto. Por eso he mencionado antes que concibe la misma Unión Europea, igual que lo critica a nivel local, podríamos decir, concibe el nacionalismo, en ese sentido la creación de un sentimiento de, pues eso, de ciudadanía europea o nacionalismo europeo, que es como se acuña, como condición sin la cual no se va a producir una mayor participación en las elecciones europeas y, por ende, las instituciones europeas no van a estar dotadas de la legitimidad que aporta la participación política. Estoy de acuerdo en que, Armando, en que la idea es trabajar a pesar de nuestras diferencias, ¿no?, y construir bajo un mínimo común denominador. Pero claro, ese mínimo común denominador, y yendo a lo que decía también Jorge después, o sea, la clave aquí es si esas otras identidades, en este caso la europea, por ejemplo, que se van solapando a la nacional, son compatibles con la nacional o exigen esa lealtad en régimen de exclusividad. Es decir, si el nacionalismo europeo es compatible con el sentimiento de pertenencia, en este caso pues, a España, ¿no?, a un Estado miembro, o si demanda esa exclusividad. Y luego, Jorge, reconozco que ha sido un mal ejemplo para ilustrar un punto que sigo considerando que es válido, ¿no? Pero en efecto no es lo mismo hacer demagogia que hacer populismo, que ser populista. Y en eso también estoy de acuerdo con Rafa, ¿no? Pero que el populismo, insisto, no como ideología, sino como estilo político, es una enfermedad que se está adueñando de toda la oferta política, sin excepción, y que parece la licencia para operar en el mercado de las ideas políticas en nuestro tiempo, eso lo sigo defendiendo. Juan Antonio. Sí, a ver, yo simplemente dos cuestiones sobre lo que planteaba Joaquín. A ver, no conozco los detalles de la propuesta que se ha hecho, pero sí que creo que va en la buena dirección. Al menos el diagnóstico parece adecuado, ¿no? Yo creo que más allá incluso de las elecciones al Parlamento Europeo, la Unión Europea padece de un problema, dijéramos, de visibilidad ligado al hecho de que se percibe como una administración fundamentalmente indirecta. También en el Parlamento Europeo, en el sentido de que escogemos diputados españoles para que vayan al Parlamento Europeo y hagan cosas europeas, ¿vale? Entonces, una forma de romper eso puede ser, no, vas a elegir electos europeos y puede ocurrir que el electo que más corresponde, que mejor representa tu espectro político, esté en Polonia. Bueno, pues muy bien, vas a votar a ese partido en Polonia. No sé cómo se concreta, sí que creo que va en la buena dirección. También creo que no es suficiente, obviamente, y en cualquier caso, el tipo de iniciativas en esta dirección también deberían tocar al aparato ejecutivo, dijéramos, de la Unión. Es decir, me parece importante que la Unión Europea tenga capacidad de interlocución directa con los ciudadanos y no simplemente mediada a través de otras instituciones nacionales, a través de partidos nacionales, a través, etcétera, etcétera. Esta es la primera cuestión. Y lo segundo a lo que quería reaccionar, lo que comentaba Jorge sobre las identidades nuevas, absolutamente. O sea, de hecho, una parte de la crisis también de los malestares, de los populismos, etcétera, tiene que ver con el hecho de que, yo me puedo sentir mucho más cercano culturalmente, de alguien que reside en una gran ciudad como yo he residido siempre, aunque esa gran ciudad sea París o Londres, de lo que a alguien que ha vivido toda su vida en mi provincia, pero en un pueblo en un pueblo pequeño y jamás ha salido de ahí.
Entonces, el hecho de que esas identidades estén cristalizando, en parte porque aparecen espacios como la Unión Europea que permiten esa circulación y permiten esa construcción de esas identidades, es lo que explica, en parte, la necesidad de la Unión Europea, en parte los resentimientos que surgen y las resistencias que surgen a esa emergencia de identidades nuevas que en algún momento se viven como competitivas. Y por eso también yo rompería una lanza en favor de la Unión Europea. Decía Rafa, y tienes razón, los europeístas no sabemos dónde vamos, pero es que probablemente no sabemos dónde vamos, no podemos saber dónde vamos porque estamos produciéndolo. O sea, estamos produciendo una realidad que tiene su dinámica propia y que no es fácil de predecir. Es decir, los populismos saben dónde van porque ya existe. O sea, los populismos están proyectando sus proyectos futuros, o sea, su acción política frente a ideales pasados, mientras que una tarea distinta es intentar gestionar el presente y ver lo que da de sí, ¿no? Eso es todo. Intentando ser lo más rápido posible. Primera pregunta, el tema de la integración europea vía una circunscripción única. Yo de entrada no lo veo. No lo veo porque creo que elaborar las listas de las diferentes candidaturas va a ser más complejo que elaborar el directorio de Suiza, el gobierno suizo, que tiene que buscar que estén todas las religiones establecidas, todas las lenguas integradas, todos los territorios integrados y todas las ideologías. Es decir, al final la lista de los populares será una lista que tendrá que haber letones, malteses, mujeres, hombres, LGTBI. Va a ser una auténtica locura. Pero bueno, sospecho que al Consejo de Europa, mientras el Parlamento Europeo represente lo que represente y tenga el poder que tiene, le va a dar absolutamente igual, mientras ellos sigan decidiendo. Pero si de cara al futuro el Parlamento va eligiendo más, claro, eso te lleva a los Estados Unidos. ¿Tú los verías con una circunscripción única? Yo no los vería. Es decir, deberíamos intentar articular entonces algún modelo que seguramente sería de 2 cámaras, en donde en una cámara estuviesen representados los territorios, porque los estados van a querer tener su espacio de negociación y de discusión, y en otra parte la ciudadanía. Entonces, no sé si la idea de una circunscripción única, porque estoy hablando a bote pronto, me parece muy inteligente, pero en cambio sí que creo imprescindible una campaña política europea. Es decir, lo que no tiene sentido es que en las elecciones europeas haya una campaña francesa, porque entonces lo que puede es la campaña local respecto de la campaña europea. Por lo tanto, sí que debería haber un líder popular, un líder socialdemócrata, un líder verde, que se pasease por toda Europa diciendo: este es nuestro proyecto, esto es lo que nosotros vendemos y aquí la candidatura que me apoya es esta. Yo esa parte la vería mejor. Armando, absolutamente de acuerdo en que el método contractualista lo que nos intenta mostrar es que lo importante es el poema de Cavafis, Itaca, ¿verdad? Lo importante es el camino y no el destino. Quien te va a enseñar, quien te va a dar riqueza y quien te va a dar herramientas va a ser ese camino. Lo relevante, por lo tanto, es cooperar, es trabajar en común, es eso lo que nos enriquece. Yo creo que eso hoy en Europa son solo los europeístas y cada vez somos menos y más mayores. Entonces soy bastante escéptico en esa línea. Y respecto de Jorge, la preocupación por la juventud, la comparto y creo que Eugenio García Huidobro nos podrá decir algo, porque Chile con la Constituyente es seguramente el ejemplo mundial de donde se está intentando mezclar todo eso. Y a veces lo que surge es un esperpento y ves a ese con la guitarra diciendo: yo soy de la Constituyente, que la cree toda la gente, y que dices: madre mía, ¿esto qué va a salir de aquí? Y otras veces ves textos profundos, sensatos, en donde se recogen cosas que están muy bien. Bueno, es la mezcla de estos dos mundos. Un mundo mucho más canónico, mucho más, y un mundo que está en las redes, que se mueve por likes, que se mueve de otra manera y que tiene unos intereses y unas inquietudes que son diferentes a las que... Bueno, esa mezcla, yo creo que el ejemplo ahora mismo de a dónde puede ir o no ir sería Chile. No te voy a decir si soy escéptico o no, pero me lo vas a ver en la cara. Bueno, tenemos que concluir aquí la sesión. Muchísimas gracias de nuevo, creo que ha sido espléndido. Gracias a los ponentes, gracias a los asistentes. Y...